El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó: Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces le tengo que perdonar? ¿Hasta 7 veces? Jesús le contesta: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y les propuso esta parábola. Se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus empleados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía 10,000 talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El empleado, arrojándose a sus pies, le suplicaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré todo. El Señor tuvo lástima de aquel empleado y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el empleado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y agarrándolo lo estrangulaba diciendo: Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Pero él se negó y fue y lo metió en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor todo lo sucedido. Entonces el Señor lo llamó y le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo pediste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Palabra del Señor. Bien, hoy nos presenta, ya desde el día de ayer, nos hablaba un poco de esta relación que tenemos con el hermano, en el hecho de la corrección fraterna. Hoy nos habla de la relación que tenemos en el sentido del perdón. La pregunta de Pedro es válida porque la ley decía que justamente, ¿no?, uno podía perdonar estas 7 veces. Pero el Señor le dice: ahora el perdón es siempre. ¿Por qué? Porque ya no está el perdón fundamentado en una ley, sino está fundamentado en el perdón obtenido por Jesucristo, o mejor dicho, que se obtendrá en el momento de su sacrificio en la cruz. Porque Él entra y sabemos, ¿no?, un poco el relato de la pasión: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Este perdón es expresión del amor hacia el hermano, ¿no?, porque no saben lo que hacen, ¿no? Muchas veces nosotros incluso sí sabemos lo que hacemos, pero el Señor nos llama también a este perdón. Es interesante digamos, incluso podríamos ponerlo desde un punto de vista de teatral, como una obra, ¿no? Como el personaje primero está en una situación de desventaja frente a otro. En este caso aparece una primera parte del relato en el cual él está en desventaja, se presenta y en una desventaja muy grande. Sería, por decir, para que podamos entender, estos 10,000 talentos que le debía al rey, sería más o menos, para que veamos un poco la diferencia, sería como $1,000,000, ¿no? Era imposible de pagar la deuda justamente, y dice una cosa que ya no pasará en el otro caso, ¿no? A ver, estoy buscando para justamente... El Señor tuvo lástima, en este caso compasión, de aquel empleado y lo dejó marchar perdonándole la deuda. O sea, ese Señor era tan misericordioso que podía perdonar esta deuda. Pero ahora pasamos al plano en el que aparece otra escena. Este que estaba en desventaja en la primera escena, ahora pasa a ser el que tiene la sartén por el mango, el que tiene la ventaja justamente.
y le dice justamente, aparece lo mismo, aparece incluso el mismo texto. Podemos decir que es un calco, más que solamente cambia de personaje, en el sentido de que el personaje primero estaba en desventaja frente al Señor y ahora él aparece, podemos decir, como el Señor frente a su compañero. Y para que veamos la diferencia tan grande, este $1.000.000 que le debía, el compañero solamente le debía $100. Para que veamos la diferencia, el cambio definitivamente es distinto, pero digamos, para que entendamos cuánto era y por qué, cómo cambia su expresión en relación al hermano, porque si el rey obra con misericordia, aquí dice, pero él se niega, no porque el compañero le ruega, ¿no? Ten paciencia conmigo y te lo pagaré. Y digamos, y esto sí es efectivo, sí se puede hacer, o sea, a $1.000.000, a 100 se puede pagar. Pero, digamos, aquí aparece una palabra que define muchas veces el carácter con el que tratamos al hermano, que somos implacables ante el otro, ¿no? Cuando nosotros somos los ofendidos o los directamente afectados, pedimos misericordia, pero cuando nosotros somos los que estamos sobre el otro, somos implacables en ejecutar el juicio, la justicia sobre todo humana. Y por eso dice, ¿no? Y entonces el Señor lo llama, siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné, ¿no debías tú tener compasión de tu compañero como yo tuve compasión de ti? Una palabra muy fuerte, porque también en el Padre Nuestro nosotros decimos, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y muchas veces esto es solo letra porque no es efectivo. Pero hoy justamente la palabra nos habla de esta relación y termina justamente el Evangelio diciendo, lo mismo hará con vosotros mi Padre del cielo si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Porque el otro, ciertamente, para nosotros es muchas veces motivo de conversión, pero también nos presenta nuestras debilidades y nuestras fortalezas, en el sentido de que muchas veces aparece nuestro carácter, nuestro verdadero ser cuando nos confrontamos con el hermano. Cuando estamos solos o de repente con gente que no es tan cercana, podemos mantener la apariencia. Pero cuando aparece este hermano, ¿no? Este hermano propiamente que toca fibras íntimas, ayer por ejemplo con la corrección, también con la unión en la oración y ahora con el perdón, entonces toca cosas que habitualmente nosotros no estamos, digamos, siempre en relación con el hermano en estas cosas. Y nos cuesta y nos justificamos, e incluso aquí el Evangelio es tan profundo que ha querido utilizar la misma escena, las mismas palabras para que no tengamos justificación de decir es que esta es una situación distinta, por eso yo no lo puedo perdonar. No, porque Dios nos ha perdonado sin mirar nuestro pecado, o sea, sin juzgarnos. El sacramento de la reconciliación, la confesión también, esto en ningún momento ningún presbítero, el que te confiese, el sacerdote, te juzga, sino al contrario, lo que te invita es a ver la misericordia de Dios como la vio este hombre. Pero el problema es que cuando vemos la misericordia de Dios, nosotros no respondemos con misericordia. ¿Por qué? Porque nosotros muchas veces no le pedimos este don al Señor. Y si se lo pedimos, creemos que es como cuando te pones, no sé, algo de ropa. Entonces el perdón, Dios me lo tiene que dar y me lo tiene como que insertar en el ser. Y no, el perdón se obtiene, podemos decir, en medio de la relación con el otro y en medio de las equivocaciones nuestras y las equivocaciones del otro. Por eso no podemos ser implacables con el prójimo. Por eso también, en la medida en la que nosotros reconozcamos que el otro es superior a nosotros, podemos justificar también sus equivocaciones, sus errores y perdonarlo. Por eso, hoy esa palabra es muy profunda, porque siempre la relación con el hermano, a veces nosotros no queremos relacionarnos con el otro y no sabemos lo importante que es esto, porque nos desvela qué necesitamos. Si no somos misericordiosos, pedir misericordia. Si no podemos corregirlo, pedir el amor para corregirlo. Si no podemos rezar por el otro o unirnos para rezar, lo mismo, pedir al Señor. Entonces, estas cosas nos ayudan a que nuestra oración cobre sentido. Porque si no, entonces rezamos, como decía el Padre Nuestro de Vaporreta, perdónanos porque nosotros perdonamos. Pero al final no lo hacemos efectivamente.
Por eso pidamos al Señor en este día, con este Evangelio, que nos conceda el don del perdón, pero el perdón verdadero. No el perdón solamente cuando estamos en una posición de desventaja de exigirlo, sino también nosotros poder darlo cuando estemos en una posición en la cual hayamos sido afectados, aun cuando tengamos razón. Ciertamente cualquiera puede decir, no, pero es que yo tengo razón. Sí, puedes tenerla, pero el amor de Dios justamente no ve las razones, sino trasciende, ve la paz de la persona propia que da el perdón y del que es perdonado. Por eso pidamos a Dios que nos conceda esta gracia en este día.